Me llamo Carmen y tengo 81 años. Vivo en una casa pequeña de paredes encaladas y techo de tejas antiguas, en un pueblo que ya casi nadie recuerda en los mapas. Las calles por las que camino cada mañana, con mi bastón de madera y mis pasos lentos, son las mismas por las que corría descalza cuando tenía apenas 9 años. En esta casa nací y en esta casa, si Dios lo permite, también quiero morir. Nunca me fui, aunque tuve muchas razones para hacerlo. Nunca hablé, aunque 1000 veces sentí que me ahogaba con lo que cargaba dentro. Pero ahora que me miro al espejo y veo más arrugas que piel, más silencio que voz, siento que ha llegado la hora de decir lo que por tanto tiempo me obligaron a callar. Durante muchos años me convencí de que esto que viví no era necesario contarlo. Me decía que no cambiaría nada. Me repetía que era mejor enterrar el pasado y seguir respirando, aunque cada respiro doliera. Pero la verdad no se entierra, solo se duerme como un animal herido que espera en la sombra. Y llega un momento, a veces con la vejez, a veces con el recuerdo de una voz parecida a la tuya, en que despierta. Eso me pasó a mí hace unos días, cuando mi nieta, la hija de mi hijo menor, vino corriendo desde la cocina vestida de blanco, con una emoción que casi me hizo llorar. Abuelita, me dijo, voy a hacer mi primera comunión, y al ver sus ojos tan llenos de ilusión, al verla tan inocente, con esa fe ciega que sólo los niños pueden sentir, algo en mí se rompió. No fue dolor exactamente, fue otra cosa, una especie de temblor viejo, de esos que recorren el alma, no el cuerpo. En ese momento recordé la primera vez que yo me senté en la primera fila de la iglesia con las manos sudadas por los nervios, esperando recibir la hostia, con el corazón agitado y la mirada clavada en el altar. Tenía 15 años. Vestía un vestido blanco que mi madre había cosido con sus propias manos y estaba feliz, sí, pero también confundida, porque para entonces ya el padre Julián había empezado a mirarme de una forma que me daba vergüenza y que yo no entendía del todo. Nadie sospechaba nada. Él era el nuevo sacerdote del pueblo. Había llegado apenas unos meses antes desde San Luis Potosí, enviado por el obispado porque el padre anterior, un anciano ya ciego, no podía continuar. El padre Julián era joven, de voz suave, sonrisa fácil y manos blancas que no parecían haber tocado nunca la tierra. Las mujeres lo adoraban. Mi madre decía que Dios lo había enviado para guiarnos, que era un hombre de Dios, culto, educado, y que no debía faltarle nunca el respeto. Si el padre dice algo, se obedece, repetía. En casa, la palabra del sacerdote era más fuerte que la del alcalde, más sagrada que la Biblia, y yo tenía miedo, un miedo sordo, sin nombre, como el que sienten los animales cuando se acerca la tormenta. No era miedo al infierno, ni a pecar. Era miedo a no entender lo que estaba pasando y al mismo tiempo saber, muy dentro de mí, que aquello no estaba bien, pero a esa edad una no se atreve a decirlo en voz alta. A esa edad una aún cree que si los mayores lo permiten, entonces debe ser correcto.
Mi madre era de las que nunca cuestionaba, ni a Dios, ni a su esposo, ni al sacerdote. Era una mujer fuerte, pero silenciosa, criada para servir, para callar, para hacer lo correcto, sin preguntar por qué. Mi padre había muerto cuando yo tenía 11 años, de una fiebre mal curada. Desde entonces, mi madre se refugió más que nunca en la religión. Decía que si obedecíamos a la iglesia, Dios nos protegería. Y por eso, cuando el padre Julián empezó a invitarme a quedarme después de misa para ayudar con las flores del altar, ella no solo lo permitió, sino que lo consideró un honor. Me peinaba con esmero, me almidonaba los vestidos y me repetía que debía portarme como una jovencita decente. Yo obedecía, porque así me habían enseñado: obedecer, sonreír, agachar la cabeza, porque así éramos muchas, demasiadas. Ahora, con 81 años encima, con las manos temblorosas y la espalda vencida por los años, miro hacia atrás y me pregunto: ¿cómo nadie vio nada? ¿Cómo nadie sospechó? Pero después me respondo que sí lo sabían. Quizás no todos, pero algunos sí. Las otras monjas, los hombres que barrían el atrio, las señoras que se quedaban horas en confesión. Alguien debió haber sentido, al menos por un instante, que algo estaba fuera de lugar. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de los años 50, el honor de la iglesia valía más que el cuerpo de una muchacha. El silencio era parte de la devoción, y el miedo era un sacramento no escrito. Nunca hablé, nunca tuve a quién, porque cuando todo sucedió, mi madre me tapó la boca con una sola mirada. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Yo estaba sentada en la cocina, con las manos entrelazadas sobre el regazo, temblando. Le conté lo poco que podía decir. No supe explicarlo bien. Solo dije que me sentía rara, que me dolía el cuerpo, que el padre Julián me había tocado, que me dijo que era nuestro secreto, que Dios estaba de testigo. Pensé que ella me abrazaría, que me creería, pero lo que vino fue una bofetada seca, con los dedos temblando de furia. Me gritó que me callara, que no repitiera eso nunca, que estaba poseída por la vergüenza. Me dijo que no entendía lo que estaba diciendo, que seguramente había malinterpretado, que cómo se me ocurría manchar el nombre de un siervo de Dios. Y después solo hubo silencio, un silencio que duró años, décadas, una especie de prisión de la que no se sale aunque te den la llave. Nunca se volvió a hablar de eso en mi casa. Nunca. Ni siquiera cuando, semanas después, mi vientre empezó a crecer. Ni siquiera cuando una comadrona me sacó del pueblo con la excusa de un trabajo de costura con una tía lejana. Nadie preguntó, nadie miró, nadie juzgó. Y cuando volví, ya no era la misma, ya no era una niña, ya no era una creyente, ya no era nadie. Me convertí en una sombra que hacía lo que debía hacer, que se casó con un buen hombre años después, un viudo con 2 hijos, y que crió a su familia con las manos callosas y la boca cerrada. Me hice fuerte, me hice dura, pero nunca libre, porque la libertad empieza cuando una puede contar su historia, y yo recién ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Si hoy decidí hablar,
No es por odio, no es por venganza, es porque me cansé de callar, porque quiero que mi nieta, que va a comulgar este domingo, sepa que no todas las sotanas son santas, que el amor de Dios no debería doler, que nadie tiene derecho a tocarte sin tu permiso, aunque lleve una cruz colgando del cuello. Hablar no me devuelve lo que perdí, pero quizás le evite a otra lo que yo sufrí. Y si este relato llega a una sola mujer, a una sola niña, y le da el valor de decir esto no está bien, entonces habré ganado algo, aunque sea tarde, aunque ya no me quede mucho tiempo, aunque nadie me crea, porque yo sé lo que viví, porque Dios también lo sabe. Recuerdo exactamente el día en que todo cambió. Fue un domingo, uno como tantos otros, en esos años en que la misa era la única actividad que sacaba al pueblo de su letargo. Había sol, pero no de ese que calienta el alma, sino uno fuerte, seco, que reflejaba su luz en los adoquines gastados de la plaza. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a las 10 en punto, como siempre, y desde la ventana de mi cuarto vi cómo las mujeres salían con sus velos blancos en la cabeza y los hombres caminaban con las manos en la espalda, algunos con sombrero, todos con la misma expresión de deber cumplido. Y pues, a los 15 años, mi vida giraba alrededor de esa rutina. Me levantaba, ayudaba a mi madre a preparar el desayuno. Luego ella me peinaba con un esmero casi ceremonial. Me alisaba el cabello con aceite y me ponía el vestido que solo usaba para la misa. Era el mismo desde hacía 2 años, ya un poco corto, pero aún lo suficientemente decente como para no avergonzarla. Ese día, como tantos otros, caminamos juntas hasta la iglesia en silencio. Mi madre no era de hablar mucho, y yo había aprendido a no esperar palabras dulces de ella. Su manera de mostrar cariño era con el apretón firme de su mano, con el pan caliente en la mesa o con el rezo compartido en voz baja antes de dormir. Lo que hizo distinto ese domingo fue que, al terminar la misa, el padre Julián se me acercó con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que yo ya empezaba a ver como algo que no encajaba del todo. Me dijo, delante de todos, que necesitaba ayuda con los ornamentos del altar para la misa del miércoles, que las otras niñas estaban ocupadas y que yo era la más responsable. Mi madre asintió de inmediato, como si le hubieran ofrecido un privilegio. A ella le gustaba que el sacerdote me notara. Decía que era una bendición que me eligiera para ayudar, que eso hablaba bien de mi educación y de mi humildad. Yo asentí también porque no sabía cómo decir que no sin que me regañaran o me tildaran de malagradecida. En esa época, una niña no tenía derecho a decir que no, ni siquiera sabía que podía existir esa palabra en situaciones como esa. Lo que me costaba era explicar esa incomodidad nueva que me recorría cada vez que me quedaba solas con él. Un nudo en el estómago, una mezcla de temor y vergüenza que aún no podía nombrar, pero que se quedaba conmigo incluso horas después de regresar a casa. El miércoles fui a la iglesia como me había indicado. El sol ya caía y dentro del templo la luz se filtraba por los vitrales de colores, proyectando sombras largas y figuras de santos
que me observaban desde las paredes con sus ojos de vidrio. El padre Julián me esperaba en la sacristía. Me saludó con un tono suave, demasiado suave, y me ofreció una silla. Me dijo que antes de empezar debíamos rezar. Me tomó de las manos, sus dedos eran largos, fríos, y al apretarlos contra los míos sentí algo que no supe entender, pero que me hizo querer salir corriendo. Rezamos. Al menos eso parecía. Él murmuraba palabras que ya no eran parte del rosario, que no reconocía. Me hablaba de obediencia, de pureza, de cómo las mujeres eran vasijas de la gracia, de cómo la cercanía con un siervo de Dios era un honor que pocas recibían. Yo no entendía nada, solo asentía con la cabeza. Confundida, me sentía atrapada, y cuando puso su mano en mi hombro y luego la deslizó más abajo, todo en mí se congeló. No supe qué hacer. Me quedé quieta. El miedo me paralizó. Me habló al oído, diciendo que era un gesto de confianza, que Dios estaba presente y que no debía tener miedo, que esto era parte del crecimiento, del despertar de la mujer, que si yo contaba algo, nadie me creería, que mi madre se moriría de vergüenza. Y yo, tonta, creí que él tenía razón. Salí de la iglesia con las piernas temblando. No lloré, no grité, solo caminé con el corazón desbocado, el estómago revuelto y una sensación que me acompañaría por años. En casa, mi madre me preguntó si todo había salido bien. Le dije que sí. Me miró de reojo, con cierta sospecha, pero no insistió. Ella nunca fue de hacer preguntas. Para ella, lo importante era que yo me comportara como una buena hija, que no causara problemas. Durante semanas fingí que nada pasaba. Seguía yendo a la iglesia, seguía ayudando al sacerdote, no porque quisiera, sino porque tenía miedo de que, si me negaba, mi madre se enojara, miedo de que me señalaran, miedo de que me dijeran mentirosa o peor, pecadora. En los pueblos pequeños, las palabras corren como el viento y las miradas pesan más que los juicios. Las cosas se volvieron costumbre. Mi cuerpo aprendió a obedecer por reflejo, a cerrar los ojos, a quedarse quieto. Pero mi alma gritaba por dentro, soñaba con escapar, con contarle a alguien, con que alguien me rescatara. Pero nadie vino, y yo tampoco supe pedir ayuda. Cada vez que intentaba hablar, las palabras se quedaban atoradas en la garganta. Me sentía culpable, sucia, rota. A los 15 años ya me sentía vieja por dentro. Había perdido la fe, aunque aún doblaba las rodillas en la iglesia. Había perdido la inocencia, aunque aún vestía de blanco los domingos. Y lo más doloroso es que había perdido mi voz, sin siquiera haber aprendido a usarla. El verdadero catalizador, el momento en que todo dejó de ser confusión para convertirse en certeza, llegó unas semanas después. Fue el día que mi madre me sorprendió vomitando en la madrugada. Me había sentido mal durante días, pero no lo entendía. Pensé que era el calor, o el estrés, o alguna comida en mal estado. Pero cuando ella me vio, su cara cambió. No dijo nada, pero me tomó del brazo y me obligó a acostarme.
Al día siguiente me llevó a casa de doña Clara, una curandera del pueblo, que no tardó en decir lo que ambas ya temíamos. Estaba embarazada, tenía 15 años, y nadie preguntó quién era el padre. El silencio volvió a cubrirlo todo como un manto espeso. Mi madre no me gritó, no lloró, simplemente se quedó sentada frente a la puerta, con la mirada perdida y las manos entrelazadas, como si rezara por no haber oído lo que oyó. Esa noche no dormimos. Yo quería hablar, quería decirle la verdad, quería pedirle que me abrazara, que me protegiera, que me dijera que no era mi culpa. Pero ella solo repetía una y otra vez, en voz baja: esto no puede saberse, esto no puede saberse. Me sentí morir. Al día siguiente fue a la parroquia sola. Volvió más tarde con los ojos rojos y el rostro endurecido. Me dijo que me prepararían un viaje, que iría a casa de una tía en otro estado, que tendría al niño allí, en secreto, que luego Dios proveería. No me preguntó si estaba de acuerdo, no me pidió perdón, solo me dio órdenes como si todo fuera un trámite más. Nunca más se mencionó el nombre del padre Julián en nuestra casa, y así fue como se selló mi destino en una cocina sin ventanas, en una silla de mimbre, con una madre que temía más al qué dirán que al dolor de su hija. El verdadero catalizador no fue una palabra ni un acto, fue ese momento en que comprendí que estaba sola, que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mi historia ya no era mía, era de todos los que la quisieron callar. Después de aquel viaje a casa de la tía Graciela, comencé a entender muy despacio y sin ayuda que había entrado en otra etapa de la vida, no porque me sintiera lista para ello ya, sino porque me habían empujado sin aviso y sin compasión a cargar con una experiencia que ninguna niña debería conocer. Viví en la casa de mi tía durante casi 8 meses. Nadie me preguntó por qué había llegado sola, por qué mi madre no me acompañaba, por qué me veía pálida, ni por qué evitaba las miradas. Graciela era una mujer seca, de rostro arrugado y voz áspera, que se movía por la casa como una sombra autoritaria. Nunca fue cruel, pero tampoco dulce. Me daba comida, una cama, tareas, pero jamás me preguntó cómo me sentía. Era evidente que mi madre ya le había dicho lo suficiente, o quizás simplemente no quería saberlo. Ella, como tantas mujeres de su tiempo, vivía con la idea de que algunas cosas es mejor no revolverlas. Me trataba como a una sobrina incómoda, como si mi sola presencia pudiera contaminar la respetabilidad de su casa. Me asignó un cuarto minúsculo, al fondo del pasillo, con una cama de hierro que crujía a cada movimiento y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Allí pasé los días viendo mi cuerpo cambiar, sin entender del todo qué ocurría, sintiendo miedo, rabia y una tristeza tan densa que me costaba respirar. Los primeros meses fueron los peores. El silencio de esa casa era distinto al de mi hogar. Allá el silencio pesaba. Aquí cortaba, todo era estrictamente ordenado. Se comía a la misma hora, se barría el patio cada mañana, se rezaba el rosario cada noche.
Y yo, entre todo eso, era una intrusa. Cuando mi vientre comenzó a notarse, Graciela me prohibió salir al frente. La gente pregunta, decía, y tú no tienes respuestas. Me sentí como una prisionera. El único alivio lo encontraba en las cartas que mi madre me mandaba cada mes, aunque eran frías, formales, casi como si hablara con una vecina. Nunca mencionaba lo que había pasado. Nunca me preguntaba por mi hijo. Nunca me decía si lo que hacíamos era justo. Solo firmaba al final con su nombre completo, como si así pudiera dejar claro que ella aún era la dueña de mi destino. Los días se arrastraban uno tras otro, sin sentido, y yo sentía cómo mi juventud se consumía antes de haber florecido. Pasaba las tardes bordando en silencio o mirando por la ventana las ramas del árbol del patio que se movían con el viento como si supieran algo que yo ignoraba. A veces me sorprendía llorando sin saber por qué. Lloraba por dentro, con los ojos abiertos, con la boca cerrada, con la espalda erguida. Aprendí a llorar sin que nadie lo notara, como tantas mujeres antes que yo. El día del parto llegó con un cielo gris. Recuerdo que me despertó un dolor profundo, como un latido desde el centro de mi cuerpo, y supe de inmediato que había comenzado. Graciela llamó a una partera de confianza, una señora anciana que llegó sin decir palabra, con una maleta vieja y las manos manchadas por los años. Todo ocurrió rápido, entre sábanas dobladas, agua tibia, sudor, gritos contenidos y el olor a sangre. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba, y no era solo el cuerpo, era algo más profundo. Cuando oí el llanto del niño, algo en mi pecho se iluminó por un segundo. Intenté mirarlo, tocarlo, pregunté si estaba bien, si podía tenerlo, pero nadie me respondió. Me limpiaron, me vistieron, y cuando pude volver a hablar, ya no estaba. Se fue con una familia buena, dijo mi tía sin mirarme a los ojos. Lo criarán como se debe. Tendrá un nombre, un techo, y tú volverás a tu vida. Nunca supe a quién se lo dieron. Nunca supe si lloró buscándome. Nunca supe si me extrañó. Esa fue la primera herida que nunca cerró del todo. Oh. Después de unos meses más, cuando mi cuerpo sanó lo suficiente, mi madre me escribió diciendo que podía volver. No mencionó nada más. No preguntó si yo quería volver. Solo dijo que todo estaba más tranquilo ahora. Y volví. Caminé las mismas calles que había recorrido desde niña, pero ya no era la misma. Mi cuerpo había cambiado, mi mirada era otra, y mi silencio se había vuelto más denso, más amargo, más firme. La gente me miraba de reojo, como si supiera o como si sospechara algo, pero nadie decía nada. En un pueblo pequeño, los secretos se conocen, pero se fingen desconocidos. Aprendí a vivir entre susurros, entre sonrisas que no llegaban a los ojos, entre palabras cortadas al pasar cerca de mí. Yo era la muchacha que se había ido por un tiempo, la que había estado enferma, la que anduvo con una tía muy estricta. Nadie preguntaba directamente, nadie quería respuestas. En casa, mi madre retomó la vida como si nada hubiera pasado. Me dio tareas,
Me llevó de nuevo a misa. Me presentó con el grupo de mujeres que ayudaban a limpiar el templo los viernes por la tarde. Todo debía volver a la normalidad, pero yo ya no encajaba. No sabía cómo volver a ser la hija obediente, la jovencita dócil que solía bajar la cabeza cuando hablaban los mayores. Ahora, cuando me hablaban, yo los miraba fijo, no para desafiar, sino porque ya no podía fingir que no sentía. Ya no sabía cómo callar por dentro, aunque por fuera aún me mordiera la lengua. El padre Julián seguía allí, de pie en el altar, con su túnica impecable y su sonrisa intacta. Al verme, bajaba un poco la mirada, como si tuviera miedo de lo que podía decir, pero sabía que no diría nada. Nunca lo dije, no por él, ni por mi madre, ni por la iglesia. No lo dije porque no encontraba las palabras. ¿Cómo se explica el dolor cuando nadie quiere escucharlo? ¿Cómo se denuncia a alguien a quien todos llaman padre? ¿Cómo se señala con el dedo a un hombre que bautiza, que confiesa, que predica sobre el perdón y la gracia? Me guardé todo. Lo escondí bajo la piel, pero empecé a escribir en secreto por las noches en un cuaderno viejo que escondía bajo el colchón. Ahí contaba mi verdad, con mi letra temblorosa, con rabia, con ternura, con la voz que nunca usé. Pasaron los años, muchos. Me convertí en mujer sin darme cuenta. Conocí a Marcos, un hombre mayor que venía del estado de Jalisco, viudo, con 2 hijos pequeños. Me propuso matrimonio sin grandes ceremonias. Mi madre lo aprobó. Decía que era una oportunidad para redimirme, para tener una vida normal. Me casé sin amor, pero con esperanza. Esperanza de tener un hogar, de empezar de nuevo. Marcos fue un buen hombre, distante, pero correcto. No me preguntaba por el pasado, no me exigía nada. Me dio un techo, me dio hijos, me dio rutina, y en esa rutina me refugié. Fui madre, fui esposa, fui vecina, fui cocinera, fui enfermera, fui todo lo que se esperaba de mí, pero nunca fui libre, porque aunque pasaran los años, aunque el cabello se volviera blanco y las arrugas me cruzaran la piel, dentro de mí aún vivía esa niña de 15 años que nunca entendió por qué le exigieron eso, por qué la callaron, por qué la escondieron. Hubo momentos en los que pensé hablar, en los que creí que tal vez alguien me escucharía, pero el miedo era más fuerte. El miedo no desaparece, solo cambia de forma. A veces se disfraza de prudencia, a veces de fe, a veces de amor, pero siempre está ahí, detrás de cada decisión. Por eso pasaron décadas sin que dijera una palabra. Por eso nadie supo nunca por qué a veces me encerraba en el cuarto y me quedaba mirando la pared por horas. ¿Por qué me angustiaba tanto cada vez que uno de mis hijos se acercaba a la iglesia? ¿Por qué nunca volví a confesarme? Nadie preguntó, nadie quiso saber. Y así, sin darme cuenta, llegué a esta edad. 81 años, una vida entera guardada en el pecho, una verdad que nunca se gritó, una historia escrita en el cuerpo y escondida entre las costuras de los vestidos, entre las hojas de los cuadernos viejos, entre los rezos
que ya no salían del corazón. Pero ahora, por primera vez, al ver la cara de mi nieta sonriendo, emocionada por vestirse de blanco y acercarse al altar, sentí que no podía seguir callando. Porque ella no merece crecer con miedo, porque ella tiene derecho a conocer la verdad, porque no quiero que nadie más camine el mismo camino de sombras que yo recorrí en silencio. No fue un solo día ni una sola palabra lo que me hizo abrir los ojos, sino una acumulación lenta y dolorosa de gestos, silencios, recuerdos enterrados y pequeños actos de resignación que con el tiempo comenzaron a pesarme más de lo que podía sostener. A veces me pregunto si la conciencia llega como un rayo o como una llovizna persistente que empapa sin que una lo note. En mi caso fue lo segundo, una revelación silenciosa que empezó a crecer dentro de mí cuando mis hijos comenzaron a hacerse mayores, cuando vi que los años no se detenían y que, mientras ellos crecían, yo seguía inmóvil, como si mi vida se hubiera detenido en ese altar, en ese cuarto cerrado, en esa tarde en que me arrancaron a mi hijo de los brazos sin dejarme siquiera pronunciar su nombre. Había aprendido a vivir por inercia, a cumplir con lo que se esperaba de mí, ser esposa sin quejarme, ser madre sin mirar atrás, ser creyente sin preguntar. Pero algo en mí se resistía a aceptar que eso era todo, que esa sería mi historia hasta el final. Lo supe la primera vez que sentí verdadero miedo de uno de mis propios hijos, no por él, sino por lo que él representaba. Fue cuando mi hijo mayor, Jaime, tenía 12 años y me dijo con una sonrisa entusiasmada que quería ser monaguillo. Lo dijo con esa inocencia infantil que yo ya había olvidado, con el rostro iluminado por una ilusión limpia y sincera. Me lo dijo en la mesa, mientras comíamos sopa, y por un segundo sentí que el corazón se me detenía. Me tembló la cuchara en la mano. Mi esposo no notó nada. Sonrió y dijo que era una buena idea, que los niños necesitaban aprender de Dios, que en la iglesia estarían bien guiados. Yo no respondí. No pude. Me tragué la sopa sin saborearla, con un nudo en la garganta, con una rabia vieja que no sabía cómo explicar. Esa noche, mientras todos dormían, me encerré en el baño, abrí el grifo del lavabo para que no se oyeran mis sollozos y lloré como no lo hacía desde que era joven. Lloré de miedo, lloré de culpa, lloré porque me di cuenta de que había vivido fingiendo tanto tiempo que hasta mis propios hijos podían tropezar con el mismo abismo sin que yo lo impidiera. Fue esa noche cuando me enfrenté a la pregunta que había evitado toda la vida: ¿cómo se sobrevive sabiendo que tu silencio puede dañar a otros? Siempre me consolé diciéndome que yo era una víctima, que no tenía otra opción, que el mundo era así, que el sacerdote tenía todo el poder, que mi madre me había obligado. Pero esa noche, con el rostro hinchado de tanto llorar, entendí que yo también había contribuido al silencio, que había aceptado no hablar, que había evitado las preguntas, que me había refugiado en la obediencia porque me daba miedo enfrentar la verdad. Comprendí que mi historia no me la había robado solo el sacerdote, ni la iglesia, ni mi madre. También yo la había dejado ir, por miedo, por vergüenza, por no saber qué hacer con ella. Y es que el miedo
no desaparece con los años, cambia de forma. Se transforma en prudencia, en religión, en rutina, pero sigue ahí. Hay días en que lo sentía como una sombra detrás de mí, respirándome en la nuca mientras preparaba la comida o doblaba la ropa. Otras veces era como un eco en la voz de mi madre, que aún oía en mi cabeza repitiéndome: mejor no hables de eso, Carmen, mejor no revuelvas el pasado. Pero el pasado no es un río que una pueda evitar cruzar, es una herida que sigue abierta, que supura por dentro aunque nadie la vea. Y llegó un punto en que ya no podía fingir que no la sentía. Pasaban los años y aunque mi vida exterior era tranquila, dentro de mí se libraba una batalla. A veces pensaba en buscar al niño que había parido, en saber si aún vivía, si pensaba en mí, si alguna vez soñaba con su madre verdadera, pero no tenía pistas. Mi madre se llevó ese secreto a la tumba. Nunca me dijo a quién se lo dio, nunca dejó una carta, nunca me pidió perdón. Cuando murió, la velé con respeto, con la frente alta, pero sin lágrimas. Sentí alivio, no por su muerte, sino por el fin del silencio impuesto. A partir de entonces empecé a escribir otra vez, ya no con rabia, sino con necesidad. Escribía cartas que no enviaba, escribía memorias que nadie leía, escribía para no olvidarme de mí misma, porque temía que, si no lo hacía, un día alguien me llamaría abuela Carmen, y yo no sabría quién era esa mujer. Una vez, cuando ya tenía más de 50 años, estuve a punto de contarle todo a mi hija menor. Estábamos lavando los platos y me hizo una pregunta inocente. Mamá, ¿tú alguna vez estuviste enamorada antes de papá? Me quedé paralizada. Sentí que el agua caliente me quemaba las manos. La miré. Quise decirle que sí, que me enamoré de la idea del amor, que creí en un hombre que hablaba de Dios mientras destruía mi infancia. Pero no dije nada, solo sonreí y respondí: no, tu padre fue el primero. Y ella se rió, dijo que eso era bonito y siguió secando los platos. Pero yo me fui a dormir esa noche con el alma hecha trizas, preguntándome cuántas veces más me mentiría a mí misma. Aquel periodo de conciencia no trajo paz. Oh. Al contrario, trajo culpa, trajo un dolor nuevo, porque una cosa es sufrir en la ignorancia y otra muy distinta es entender todo y no saber qué hacer con ese conocimiento. Me sentía culpable por mis tiernos silencios, por haber sido cobarde, por no haber protegido a otras niñas, por no haber denunciado al sacerdote, por no haber obligado a mi madre a escucharme, por haber aceptado una vida que no elegí. Pero también aprendí a perdonarme un poco. Entendí que no era justo cargar con todo, que yo también era hija de un tiempo en que las mujeres no tenían voz, ni voto, ni derecho al dolor, que sobrevivir ya era un acto de resistencia, que seguir viva era una forma de gritarle al mundo que no me destruyeron del todo. Esa fue mi realización, el punto de quiebre, cuando entendí que mi historia era mía, que nadie más podía decidir si debía callarla o contarla, que aunque nunca la dijera en voz alta, aunque nunca la escribiera en un libro, aunque nadie me creyera, seguía siendo mi verdad.
y que esa verdad tenía valor. No porque fuera escandalosa, no porque acusara a nadie, sino porque era humana, porque era real, porque explicaba quién era yo. Y entonces decidí, al menos dentro de mí, dejar de esconderla. No fue una decisión pública. No salí corriendo a denunciar a nadie. No escribí cartas a Roma ni a la diócesis. Solo dejé de temerle a mi recuerdo. Empecé a hablar de ciertas cosas con rodeos, a veces con mis amigas, a veces con una vecina que me contaba cosas parecidas. Descubrí que no era la única, que había muchas como yo, mujeres que fueron abusadas, silenciadas, rotas, mujeres que vivían con la sonrisa pintada y el alma llena de grietas, mujeres que también callaban por miedo a que las llamaran locas, resentidas, pecadoras, mujeres que sólo querían ser escuchadas sin ser juzgadas. Y en ese descubrimiento encontré un poco de consuelo, no felicidad, no justicia, pero sí compañía. Y eso, a mi edad, ya era un regalo. El tiempo tiene una forma cruel de ponerte a prueba cuando menos lo esperas. Justo cuando una cree haber encontrado una forma de convivir con sus dolores, cuando parece que las heridas se han cerrado o al menos endurecido lo suficiente como para no sangrar, llega algo, una persona, un gesto, un encuentro que las abre de nuevo como si nunca hubieran sanado. Y eso fue lo que me ocurrió muchos años después, cuando ya tenía arrugas marcadas por el sol y el cansancio, cuando mi esposo había muerto hacía más de una década y mis hijos habían tomado rumbos diferentes. La casa se me había hecho grande, los días más lentos, y yo pasaba las tardes sentada en la mecedora, viendo cómo la luz cambiaba en las paredes según avanzaban las horas. A veces bordaba, a veces cocinaba para más de lo necesario solo por sentirme útil, pero la mayor parte del tiempo simplemente pensaba, recordaba, me hablaba a mí misma, me respondía, me quedaba en silencio. Fue entonces cuando llegó la noticia que no esperaba. Un día, mientras leía una carta de mi hija mayor, descubrí que el sacerdote del pueblo, ese mismo hombre, el padre Julián, había muerto. Había vivido más de 80 años, gran parte de ellos como párroco en distintos municipios. Lo velaron en la capital. Aparentemente, había sido querido, respetado, incluso venerado en algunas comunidades. Se hablaba de su obra social, de su humildad, de su entrega. En la carta venía recortado un artículo del periódico local. Había una foto. Era él, más viejo, más delgado, pero inconfundible. Al leer su nombre, sentí un vacío en el estómago que no se parecía a nada. No era alivio, no era tristeza, era otra cosa, algo como incredulidad, como una injusticia que se reafirma, como si la vida me dijera una vez más, mira, ahí está, ahí estuvo siempre. Y tú nunca fuiste escuchada. Pasé toda la noche sin dormir. Volví a pensar en todo lo que viví, en cómo él, con sus manos suaves, su voz manipuladora, su sotana como escudo, destruyó mi niñez, y cómo luego caminó por el mundo como si nada, predicando amor, aconsejando matrimonios, tocando cabezas de niños, con esa misma mano
que un día me humilló, y nadie supo, nadie lo vio, o peor, lo vieron y no dijeron nada. Me imaginé el féretro lleno de flores, los rezos, las campanas, la misa en su honor. Me imaginé a la gente llorando por él y a mí, sola, con mi memoria intacta y el cuerpo encogido por la rabia de una vida silenciada. Fue entonces que me vino a la mente, de forma tan clara que me dolió, el rostro de mi hijo perdido, y me pregunté si él estaría allí, en ese entierro, si lo habría amado, si lo habría respetado como a un padre, si lo habría llamado papá, porque en algún rincón de mi memoria aún quedaba el miedo más profundo de todos, que ese hombre hubiera criado a mi hijo, que lo hubiera tocado, manipulado, moldeado, igual que a mí. Esa idea me dejó sin aliento. Era una posibilidad remota, pero no imposible. No sabía nada de mi hijo. Solo sabía que lo habían dado en adopción a una familia de buena posición, cercana a la iglesia. Eso fue todo lo que mi tía Graciela me dijo. No supe ni su nombre, ni su rostro, ni siquiera la fecha exacta en que lo bautizaron, pero con el tiempo ese desconocimiento se volvió más punzante. Empecé a imaginar escenarios. Soñaba con él. A veces lo veía niño corriendo por un campo. A veces lo imaginaba adolescente, con mis mismos ojos, y otras lo veía como un adulto sentado frente a mí, sin saber quién era yo. Me despertaba con lágrimas en los ojos y con un deseo desesperado de encontrarlo, aunque ya fuera tarde. Un día decidí buscar, no por esperanza, sino por necesidad. Empecé preguntando a una antigua amiga de la familia que todavía vivía en el pueblo donde mi tía residía. Me dio el nombre de la parroquia. Me puse en contacto con un joven sacerdote que, para mi sorpresa, fue amable y me escuchó sin juzgar. No le conté toda la historia, solo dije que buscaba rastros de una adopción de hace muchos años, que quería saber si podía acceder a los libros parroquiales. No me prometió nada, pero se mostró dispuesto a ayudar. Pasaron semanas, y un día llegó una carta. En ella, el joven sacerdote me decía que había encontrado una entrada, un niño nacido el mismo mes y año, entregado a una familia devota y bautizado bajo el nombre de Elías. El apellido no me era familiar, pero algo en mí supo que era él. Me temblaron las manos, leí esa carta una y otra vez, la arrugué, la planché, la guardé bajo mi almohada como si fuera un tesoro. Con ese nombre comencé a buscar más. Pregunté en registros, hablé con gente del pueblo, supe que Elías se había criado cerca de la ciudad, que había estudiado, que trabajaba como contador en una empresa grande. Y con el tiempo supe también que se había involucrado en la iglesia, no como sacerdote, sino como coordinador de actividades parroquiales. Y lo que más me estremeció era parte del comité que organizó el funeral del padre Julián. Fue él quien redactó el texto conmemorativo. Fue él quien leyó en voz alta frente a todos los asistentes. Damos gracias por la vida de este siervo fiel que nos enseñó el verdadero significado del amor cristiano. Me desmoroné.
Me costó entenderlo. ¿Cómo podía ser que la vida diera esa vuelta tan perversa? ¿Cómo podía ser que mi propio hijo, sin saberlo, se convirtiera en el defensor de su abusador? ¿Cómo explicarlo sin enloquecer? No lo culpaba. Él no sabía, no tenía forma de saber. Había sido criado bajo otra verdad. Había crecido oyendo loas, no confesiones. Era un hijo de la mentira, como tantos, pero yo era la madre de la herida, y al leer sus palabras sentí que el silencio me había ganado, que todas mis noches llorando, todas mis páginas escritas en secreto, no habían servido de nada. Fue ahí cuando toqué fondo, pasé semanas sin salir, dejé de comer con ganas. Mis hijos se preocupaban, pero no entendían. Decía que era la edad, que me sentía cansada, pero lo que me dolía no era el cuerpo, era el alma. Me sentía traicionada por el tiempo, por Dios, por mi madre, por el destino y por mí misma, por no haber hablado antes, por no haber hecho nada cuando aún era posible. Pero también entendí algo, que ya no podía seguir así, que si me quedaba callada moriría sin haberme pertenecido nunca. Entonces, con manos temblorosas y el corazón en carne viva, decidí escribir mi historia entera, no como testimonio legal, no como denuncia, sino como legado, como una carta dirigida a mi hijo, aunque nunca se la enviara. Una carta donde le contaba quién era yo, qué había vivido, cómo lo había perdido, por qué lo había callado, qué me dolía todavía. Lo escribí con lágrimas, con rabia, con amor, con miedo, pero lo escribí, y cuando la terminé, la guardé en una caja de madera junto a su primer nombre, el que nunca usó, el que le di yo en mi corazón, Miguel. Así lo había llamado durante todo el embarazo. Miguel, el niño que me arrancaron, el hijo que nunca olvidé. No sé si algún día encontrará esa carta. No sé si sabrá quién fue su madre verdadera. No sé si querrá saber, pero ahora, al menos, sé que esa historia existe, que no está solo en mi pecho, que no morirá conmigo. Pasó más de un año desde que terminé esa carta para Miguel, para Elías, como el mundo lo conoce, y desde entonces viví con una calma falsa, como quien ha dejado las maletas hechas, pero no sabe si realmente va a viajar. La caja de madera donde la guardé quedó en el fondo de mi ropero, cubierta por un mantel de hilo, como si esconderla fuera una forma de protegerme a mí misma de la magnitud de lo que había escrito. Cada tanto la sacaba, la releía y me sorprendía de haberlo puesto todo con tanta claridad. Cada palabra, cada fecha, cada gesto de aquel hombre que me destruyó, cada silencio cómplice de mi madre, cada día de ese embarazo que me arrojó a la adultez con el alma rota. Nunca corregí nada, no taché nada. Lo escribí como salió, como si fuera una confesión dictada por mi cuerpo más que por mi mente, pero por meses no supe qué hacer con ella. Pensé en quemarla, pensé en dejarla como herencia, pensé en enviarla a esa parroquia donde supe que trabajaba. Pero cada una de esas opciones me paralizaba. ¿Qué derecho tenía yo, después de tantos años, de irrumpir en la vida de un hombre que no me conocía,
¿Qué derecho tenía de cambiarle la historia, de abrirle una herida que ni siquiera sabía que tenía? Fue un día de enero, de esos en que el calor parece detener el tiempo, que recibí una visita que no esperaba. Un hombre joven, de unos 40 y tantos años, vestido con una camisa sencilla, se presentó en la puerta de mi casa. Traía en la mano una carpeta y un sobre. Dijo que venía de parte de un grupo parroquial que estaba documentando testimonios de mujeres mayores que hubieran tenido algún vínculo con el padre Julián. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo todo el pasado se agolpaba en mi garganta. Le pedí que pasara, le ofrecí agua y me senté frente a él como si estuviera a punto de rendir examen. Me dijo que estaban recopilando historias para publicar una biografía del sacerdote y que creían importante incluir voces femeninas que lo conocieron, mujeres de fe que pudieran hablar de su legado espiritual. Me preguntó si estaba dispuesta a compartir algún recuerdo. Lo miré fijamente. Por un instante pensé decirle que no recordaba, que no tenía nada que decir, pero entonces vi su rostro. Sus ojos eran los míos. Supe en ese instante que era él, no porque se presentara con su nombre, lo hizo después, sino porque algo en mí se estremeció, el mismo mentón, la misma forma de fruncir el ceño, la misma pausa antes de hablar. El corazón me empezó a latir tan fuerte que temí que lo notara. Me dijo que se llamaba Elías, que era voluntario en el archivo de la diócesis, que admiraba mucho al padre Julián, quien había sido un guía para su familia desde siempre. Hablaba con respeto, con ternura incluso, y yo lo oía como si estuviera bajo el agua. Sentía las lágrimas en los ojos, pero las contuve. No podía decirle nada. No así, no en ese momento. Lo dejé hablar. Me pidió que, si tenía alguna anécdota, se la contara, cualquier cosa que recordara, y entonces le conté de una joven que venía todos los domingos a misa, que ayudaba con las flores, que su madre la adoraba, pero la vigilaba como a una prisionera. Le conté que un día esa joven fue enviada lejos y que cuando volvió ya no era la misma. Le hablé de la tristeza en sus ojos, de cómo había aprendido a fingir sonrisas, de cómo nadie nunca le preguntó nada. No le di nombres, no le dije que era yo, pero hablé con una verdad que se siente, que se instala en el aire. Elías escuchaba en silencio, no tomaba notas, me miraba con atención, con una especie de desconcierto que crecía, y al final, cuando terminé, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. ¿Estás segura de que eso pasó así?, me preguntó. No con desafío, con dolor. Yo asentí. No dije más. Él guardó sus cosas. Me agradeció por el tiempo y me dijo que tal vez volvería, que había sido una conversación muy significativa. Cuando cerró la puerta, sentí que las piernas me fallaban. Me senté, me abracé a mí misma y por primera vez en muchos años no sentí rabia, sentí piedad por él, por mí, por todos los que fuimos manipulados por ese hombre que se disfrazaba de guía espiritual. Al día siguiente, saqué la caja de madera, saqué la carta, la envolví en un pañuelo, le puse su nombre completo en el sobre y bajé al pueblo. La dejé en la parroquia
con una nota que decía: para Elías, de parte de una mujer que conoce la verdad. No firmé, no esperé respuesta, solo caminé de regreso con una sensación extraña en el cuerpo, como si algo que llevaba décadas clavado se hubiera soltado de golpe. No sé si la leyó, no sé qué pensó, no sé si me reconoció. No volví a saber de él, pero desde entonces, cada noche, cuando me acuesto, sé que finalmente hice lo que debía hacer, que por fin grité mi verdad, aunque fuera en papel, aunque fuera sin voz. Ahora, con 81 años, sentada en esta misma silla donde tejí, donde recé, donde lloré y donde también aprendí a mirar la vida con otros ojos, puedo decir que no me arrepiento de haber escrito aquella carta ni de haberla dejado donde debía, no porque esperara una respuesta, ni porque soñara con un reencuentro imposible, sino porque era lo único que aún me pertenecía, mi verdad. Pasaron ya varios meses desde aquel día en que Elías, mi hijo, aunque él no lo sepa, aunque quizás nunca lo quiera saber, cruzó por mi puerta y desde entonces todo ha cambiado sin que nada cambie en apariencia. Sigo caminando por las mismas calles, saludo a las mismas vecinas, hago las mismas compras en el mercado y prendo las mismas velas en el pequeño altar que tengo en la cocina. Pero por dentro hay algo distinto, algo que no sé cómo nombrar. No es paz, no del todo, tampoco es resignación, tal vez sea una especie de calma amarga, como cuando cesa la tormenta y queda el aire quieto, húmedo, cargado de todo lo que no se dijo, pero al menos sin rayos. He pensado muchas veces en qué pasaría si él volviera, si tocara la puerta, si entrara, si se sentara frente a mí y dijera: ahora lo sé. Y cada vez que imagino ese momento, me doy cuenta de que no tengo idea de qué le diría. ¿Cómo se explica una vida rota desde antes de que empiece? ¿Cómo se resume un silencio de casi 7 décadas en un abrazo o en un perdón? No sé si él me perdonaría. No sé si me odiaría por haber callado tanto, por haberlo dejado ir, por no haber peleado más fuerte. No sé si yo sería capaz de mirarlo a los ojos sin desmoronarme, pero sé que si eso llegara a pasar, no mentiría, no me escondería, porque ya no tengo nada que ocultar, porque si algo aprendí en todos estos años es que las verdades no se pudren, no desaparecen, no se entierran del todo. Solo esperan el momento en que una mujer se sienta lo suficientemente vieja, lo suficientemente cansada, lo suficientemente libre como para abrir la boca sin miedo a las consecuencias. A veces me visitan mis nietas, esas niñas hermosas que ríen fuerte, que corren por la casa, que me preguntan por qué tengo tantas fotos antiguas, por qué ya no uso vestidos de colores, por qué no tengo una foto de cuando era joven. Y yo las miro con ternura, con un nudo en la garganta, deseando que nunca tengan que saber lo que yo supe tan pronto, deseando que nadie las toque sin su permiso, que nadie las calle con la excusa del qué dirán, que nunca se sientan culpables por algo que no hicieron, y cuando se van, me quedo sola otra vez, pero ya no como antes. Ahora tengo conmigo algo que antes no tenía,
el derecho a ser quien fui, con todo mi dolor, con toda mi vergüenza, con toda mi rabia, porque aunque el mundo nunca me haya dado justicia, aunque mi madre se muriera sin mirarme a los ojos y sin pedirme perdón, aunque ese hombre que me robó la infancia haya sido enterrado como un santo, yo sigo aquí. Viva, con memoria, con palabra, y eso, aunque parezca poco, es mucho, es todo.